Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Ayer entraron en vigor los temidos aranceles decretados por Trump para productos de muchos países. Pero, ¿son legales o se pueden caer? Se acaba de cumplir una semana desde que el Congreso salvadoreño autorizó la reelección indefinida de Bukele. ¿Cómo entender esa reforma? Eddie Palmieri, legendario pianista y compositor de ritmos caribeños, murió el miércoles en Estados Unidos. ¿Por qué fue tan importante para la salsa? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 8 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La economía mundial, y por eso mismo la de todos los oyentes de este podcast, empezó a sufrir un cambio en la medianoche del miércoles, es decir, a partir de ayer, cuando entraron en vigor la mayor parte de los aranceles decretados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los productos que empezarán a pagar más por cuenta de esas cargas sobresalen los del Brasil y la India con un 50%, los de Suiza y Canadá con un 35% y los de China y Sudáfrica con un 30%. México, el principal socio comercial de Estados Unidos, sigue negociando. Trump anticipó el incremento de los aranceles el pasado 2 de abril, fecha que él bautizó como el Día de la Liberación. Lo hizo apoyado en un tablero, en los jardines de la Casa Blanca, donde iba leyendo uno a uno los países y los aranceles que cobraban a los productos estadounidenses. China, 67%. European Union, 39%. Vietnam, 90%. Taiwan, 64%, we're going to charge them 32%. Japan, 46%, they would charge us 46%. India, very, very tough, very, very tough. They charge us 52%. Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. United Kingdom, 10%. South Africa, 60%. Aunque no está muy claro cómo se transformará ahora la economía mundial, la mayoría de los especialistas afirman que como muchos productos importados subirán de precio, la gente del común se verá indudablemente afectada. Pero ojo, porque en Estados Unidos hay un debate sobre si los aranceles de Trump seguirán en vigor o no, pues hay algún proceso judicial en curso. Para entender el asunto, llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Trump aún están en plena batalla judicial aquí en Estados Unidos para determinar si son legales. Y es muy importante recordarlo, porque aún todo podría cambiar. El caso que más atención recibe es el que se desarrolla aquí en Washington desde mayo, que actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal y que parte de una demanda interpuesta por una docena de estados y 5 empresas. Esa demanda afecta a todos los aranceles que Trump ha firmado invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, que ningún mandatario había usado antes para aranceles porque el Congreso aprobó esa ley en su día para dar poderes extraordinarios a los presidentes en situaciones graves de emergencia, guerras, conflictos. Pero ahora Trump asegura que el déficit comercial es una emergencia nacional e invoca esa antigua ley forzando sus límites para declarar la guerra comercial al mundo entero. En concreto, ha usado esta ley para imponer los aranceles recíprocos que anunció el 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, y que finalmente, tras sucesivas pausas y negociaciones, se confirmaron el 1 de agosto y entran en vigor ahora.
Pero la realidad es que no está claro que el presidente de Estados Unidos pueda imponer aranceles mundiales de esta manera. De ahí la batalla judicial, que empezó en primavera cuando una corte inferior determinó que muchos de los aranceles de Trump son ilegales. La Casa Blanca disputó la decisión entonces, llegando hasta la Corte de Apelaciones, que mientras estudia el caso ahora ha permitido que los aranceles entren en vigor. Pero ojo, los jueces, en una audiencia celebrada hace unos días, se mostraron muy escépticos con que Trump tenga la autoridad para imponer sus aranceles usando esa antigua ley. También recordaron que es el Congreso el que tiene, según la Constitución, el poder comercial, especialmente a escala global. La complejidad aquí radica en que el Poder Judicial rara vez cuestiona a los presidentes si invocan emergencias por seguridad nacional, porque históricamente ha sido en momentos de extrema seriedad. La decisión de la Corte de Apelaciones, que se espera en unos días o semanas, determinará el futuro de los aranceles recíprocos. La batalla podría alargarse, eso sí. La Casa Blanca ha advertido que si es necesario, llegarán hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido en El Salvador desde el jueves de la semana pasada causa inquietud en muchos sectores. Empezó cuando la Asamblea Legislativa aprobó por 57 votos de 60 posibles la reelección indefinida en la jefatura del Estado, un cambio que favorece al presidente Nayib Bukele. Para allanarle el camino al mandatario, los legisladores acortaron su actual periodo de 2029 a 2027, de modo que pueda ser elegido por 6 años más y así sucesivamente. Bukele llegó al gobierno en 2019 y fue reelegido en 2024, pese a que la reelección estaba prohibida constitucionalmente. La reforma de hace una semana ha despertado críticas. Además, una de las poquísimas congresistas de la oposición, Marcela Villatoro, dijo que ese día murió la democracia. A Bukele no parecen afectarle esas cosas. Esto dijo el 1 de junio, cuando cumplió 6 años en la presidencia. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Bukele tiene 44 años y es el líder del partido Nuevas Ideas. Su gobierno construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, donde hay 14.000 miembros de las pandillas encarcelados en dudosas condiciones. Ha reducido al mínimo la criminalidad. Su aprobación es del 80%. El martes de esta semana, Estados Unidos respaldó la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña. Dijo que ese organismo fue elegido democráticamente, por lo cual no puede haber comparaciones con regímenes dictatoriales, léase Venezuela o Nicaragua. Pero, ¿cómo puede calificarse realmente la reforma constitucional por la que el Congreso salvadoreño autorizó hace 8 días la reelección de Bukele? Llamamos ayer a Washington, D.C. a Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Juan Carlos, en países normales, reformar la Constitución suele ser un proceso largo que exige ya sea convocar una asamblea constituyente, convocar un referendo o una serie de votaciones en el Congreso. Nada de ello ocurrió en El Salvador. Esta reforma constitucional trascendental para el futuro del país fue aprobada en aproximadamente 5 horas. Cerca de las 5 de la tarde, un diputado presentó esta propuesta que fue aprobada de forma apabullante por los diputados que responden a Bukele. Y luego de aprobar la reforma constitucional, cerraron la sesión y convocaron una sesión para la misma noche para, entre comillas, ratificar la reforma constitucional que habían aprobado. Es decir, de la noche a la mañana, El Salvador se quedó sin una cláusula central de su Constitución que era tan importante que muchos juristas salvadoreños la consideraban una cláusula pétrea, un artículo que no podía ser reformado. Esto demuestra
que El Salvador es prácticamente un país sin constitución, donde el presidente Bukele puede de la noche a la mañana destruir, borrar, eliminar las disposiciones constitucionales y gobernar sin límite alguno de forma caprichosa y abusiva. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El miércoles murió en Hackensack, en New Jersey, uno de los más grandes músicos de la salsa y del jazz latino, Eddie Palmieri. Su hermana Gabriela dio la noticia y explicó que el legendario compositor y pianista había padecido una larga enfermedad. Eddie Palmieri nació hace 88 años en el Bronx neoyorquino en una familia de Puerto Rico. Aprendió a tocar varios instrumentos, pero al final se decantó por el piano. ¿Por qué? Él mismo se lo contó hace un tiempo al famoso periodista venezolano César Miguel Rondón. Pero mi problema era que yo quería ser timbalero, yo quería ser dromista de mi hermano. Yo no quería saber del piano. Y yo empecé a tocar timbales con mi tío, el Chino y su alma tropical, por 2 años. Y tocando timbales. Y mi madre, que era bien, la sabiduría que tenía mami, ¿no? Se me compran el timbal. Eso es mi gloria. Ya, olvídate del piano, no quiero saber del piano. Eso duró 2 años. Le regalé el timbal a mi tío y olvídate, volví al piano y más nunca pensé en los timbales más. Mucho después, en 1961, Eddie Palmieri fundó la orquesta La Perfecta y empezó a influir en los ritmos afrocubanos, como él prefería llamar a la salsa. Uno de sus aportes esenciales fue haber introducido los trombones y otros instrumentos de metal. Ahí cambió todo. Eddie Palmieri compuso canciones célebres como Vámonos pa'l monte y Ajiaco caliente. Pero, ¿por qué fue un hombre clave para la salsa? Hablamos ayer en Miami precisamente con César Miguel Rondón, autor de El libro de la salsa, Crónica de la música del Caribe urbano. Ha muerto Eddie Palmieri, pero aunque sea un lugar común en este caso hay que repetirlo. La gente como él, los artistas de esa dimensión no mueren nunca. Eddie Palmieri, el menor de los hermanos Palmieri, fue, a mi entender, el más influyente e importante de todos los músicos que empezaron a hacer ese sonido maravilloso que se gestó desde los años 60 en Nueva York. En el 62, cuando él saca La Perfecta, con el apoyo de Barry Rogers e Ismael Quintana, ahí ya empieza a perfilarse un sonido pues, que crecería muy en grande luego en los tiempos del boom de la salsa, en la década siguiente. A Palmieri no le gustaba decir que tocaba salsa, y ello por diferencias comerciales con la gente de Fania. Pero más allá de ese detalle, para mí muy menor, lo importante es que si se entiende que hubo una música, o hay una música, un sonido llamado salsa, el más influyente en todos los intérpretes de ese sonido es Eddie Palmieri. Siempre estuvo a la vanguardia. Así como, eso lo escribí en el libro de la salsa, así como Miles Davis fue determinante, el gran líder, la gran vanguardia del jazz fusión de los 70, toda la música de salsa que se hizo pasó siempre de una u otra manera por Eddie Palmieri. Desde los tiempos de La Perfecta hasta sus últimas grabaciones, porque además fue un hombre absolutamente incansable. La deuda que tenemos con él, los melómanos, es inmensa. Los melómanos, los bailadores, los ciudadanos del Caribe, en definitiva. Por siempre, Eduardo Palmieri. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi, dijo ayer que en una decisión histórica, los departamentos de Estado y de Justicia han aumentado la recompensa para quien dé pistas que conduzcan a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro a $50 millones.
Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. Bondi agregó que Maduro usa a el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y el Cartel de Sinaloa para enviar cocaína a Estados Unidos, y dijo que hace poco la DEA incautó un cargamento de 30 toneladas, 7 de las cuales eran del presidente venezolano. El anuncio que hizo el miércoles el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Fox News, según el cual piensa ocupar con su ejército la Franja de Gaza, ha suscitado críticas. En su país, algunos temen que una operación de esas características pueda afectar la eventual liberación de los más de 50 rehenes israelíes aún bajo el control de Hamás. Además, según las autoridades de la Franja, Israel ha matado allí a 61.000 personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que está dispuesto a reunirse personalmente con su colega ruso, Vladimir Putin, sin que el presidente de Rusia sostenga también un cara a cara con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Horas antes, fuentes de la Casa Blanca le habían informado a The New York Times que el encuentro de Trump y Putin solo se daría si Putin y Zelensky se veían. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y estonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.